De Frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de Frente, un espacio de análisis y opinión sobre esos temas sociales que están presentes en la opinión pública y que queremos comentar con usted. Le doy la bienvenida y comparto este espacio en esta ocasión con mi colega y amiga Jimena Barbero, que se encuentra en Morelia, Michoacán. ¿Qué tal, Jimena? Hola, Víctor, te saludo con muchísimo gusto. Qué gusto, Jimena, verte de nuevo. Explico la estructura del programa. En los siguientes minutos, Jimena y un servidor analizaremos dos columnas que merecen la atención. Una de Darío Celis en el periódico El Financiero, que habla sobre el desabasto de medicina, y otra de Salvador García Soto en el periódico El Universal, que toma el tema de Rosario Robles y la estafa maestra. Un culebrón que hemos venido siguiendo desde hace tiempo. En tiempos similares haremos un balance de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió este lunes en el hoy llamado 8M, que representa la lucha que mantiene un grupo de mujeres por ser escuchadas en un país que peca de machismo. Hablaremos también sobre el estado que guarda la educación en nuestros hijos y los riesgos de perder otro año por causa de la pandemia. Así también hablaremos sobre la presión constante que se está dando para reabrir espacios educativos y reactivar de manera más agresiva la actividad económica. Dicho esto, comenzamos, Jimena, si estás de acuerdo. Hoy en el periódico El Financiero, bajo el título de Insabi, sálvese quien pueda, el analista Darío Celis hace una relatoría que explica cómo el problema de abasto de medicina en este país le ha quedado grande al gobierno federal, concretamente al INSABI, que es el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Habla de cómo debió haberse dado este proceso con tiempos y fechas, cómo se debió haber previsto y cómo, influido también por el propio presidente, dice el analista, que se cegó con el cuento de la corrupción. En pocas palabras, nos quedamos sin el andamiaje que permitiera la llegada de medicinas a tiempo y en forma a los diferentes sectores de la población. ¿Qué te parece, Jimena? Víctor, pues creo que, y lamentablemente por el mal de los mexicanos, esta es una administración que se ha caracterizado por no llevar a cabo eso que comentabas, procesos, logística, tener planes con fechas, con objetivos. Lo estamos viendo ahorita en la pandemia, lo estamos viendo en la campaña de vacunación, lo vimos cuando desaparece el Seguro Popular, cuando nace el INSABI. Si bien no era quizá perfecto el Seguro Popular, no era perfecto el sistema de salud de nuestro país, tenía muchas deficiencias, sin embargo me parece que no era la solución desaparecerlo de tajo, como muchas de las decisiones que se han tomado en la actual administración, cortar de tajo con esa bandera de combatir la corrupción, que al final, en el caso de los medicamentos, ni se combatió la corrupción, ni se mejoraron las condiciones, se empeoraron, y es un tema que creo, Víctor, continúa agudizándose y así seguirá por los siguientes meses. Yo pienso, Jimena, que esto se dio en dos grandes ámbitos. Uno, una curva de aprendizaje que ha sido muy dolorosa y costosa para el gobierno federal y que ha demostrado que no traían consigo todo el oficio necesario para poder enfrentar una encomienda como esta en el caso de lo que es el asunto de las medicinas. Pero por otro lado también hay que reconocer que se trató de enfrentar a un grupo ya mafiado ahí, que yo sí creo que así era, funcionaba y controlaba y había hecho del asunto de las medicinas un negocio particular, principalmente políticos, cosa que me parece muy correcta haberla cortado de tajo. Me hubiera gustado ver, y no lo he visto hasta el momento, que se castigaran los responsables, a quienes han medrado con la salud de los mexicanos a costa de sus propios negocios personales, donde hay una larga lista de políticos bastante reconocidos. Y por el otro lado, la curva de aprendizaje de la que yo te decía, de la cual veo lamentablemente no han terminado de tener. Eso es a lo que voy, Víctor. Se combate, de verdad se combatió la corrupción. No hemos visto gente tras las rejas, no hemos visto gente sancionado derivado de esta mafia que había en la venta y la distribución de medicamentos. Esto por un lado. Y por otro, te compro la idea del tema de la curva de aprendizaje. Sin embargo, creo que ya fue demasiado tiempo para una curva de aprendizaje y sobre todo porque ha costado vidas, Víctor, ha costado vidas en nuestro país de pequeños con cáncer, de personas enfermas que no están recibiendo sus medicamentos. Insisto, se afectó a los enfermos en nuestro país y no hemos visto sanciones por estas mafias que había detrás de la distribución y compra de medicamentos. Sí, hasta llegar al nivel incluso de que se dice ahora consigan las medicinas donde sea y como sea, pero tráiganlas porque aquí el asunto ya se está complicando y de manera grande. Y eso agrégale que quisieron reformar
un sistema de salud que también tenía muchos problemas, si tú lo quieres ver así, pero que vino acompañado del tema de la pandemia y bueno, la tormenta perfecta se dio y hoy parece ser, estamos comenzando a vivir más consecuencias de este tema. En fin, pasemos a otro tema rápidamente, Jimena. En una segunda columna esta del Universal, Raimundo Rivapalacio habla de cómo Rosario Robles, en lo que pareciera una nueva jugada de póker, propone vincular a Luis Videgaray, quien fuera secretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto, a cambio de convertirse en testigo colaboradora. Todo esto relacionado con los desvíos millonarios que se cometieron en su momento en Sedesol y Sedetu y que nosotros conocimos como la estafa maestra. ¿Qué te parece? Víctor, no sabría qué lectura darle previo al proceso electoral. Tú lo sabes, en la política nada es casualidad. Hemos tenido situaciones en momentos específicos, actos de supuesto combate a la corrupción en momentos específicos. Imagínate tú nada más si cayera gente relacionada precisamente con la estafa maestra, si cayera el propio Luis Videgaray previo al 6 de junio. Pues obviamente sería una joya para la corona de Palacio Nacional y podría hablarse de este combate a la corrupción que tanto pues se ha dicho y pocos resultados se han visto. Espero que de verdad ahora sí podamos ver resultados y no sea un caso más como el de Lozoya, que incluso la propia Rosario Robles pues pide un trato preferente como el que está recibiendo el extitular de Pemex. No, y además agrega este asunto, es cierto, de que hemos visto cómo lamentablemente las instituciones son utilizadas, al menos lo vimos en otros sexenios y ahora lo estamos viendo lamentablemente en este, sobre todo la cuestión de impartición de justicia, que se utilizan dosificadamente y siempre con una intencionalidad política. Ese es el mensaje que te queda. No que se está buscando la justicia como tal, no que se está buscando el castigo a los responsables, ni mucho menos la devolución de los bienes, sino que se va aplicando y manejando y manipulando de acuerdo a cómo se van dando los tiempos y las circunstancias. Yo lo lamento mucho porque de nueva cuenta, lo hemos dicho una y otra vez, un país solo crece en la medida en la que tiene instituciones fuertes e independientes y parece ser que no es el caso. Sí, Víctor, lamentablemente hemos visto cómo se van debilitando. Habrá que ver qué sucede en el caso de Rosario Robles, un caso que también, pues lo sabes, ha sido muy cacaraqueado, se ha sido ya muy manoseado. Tengo mis asegúnes de que se pueda llegar a la detención de los responsables. Ella habla de que ni Peña ni Osorio Chong estuvieron relacionados. Ella no lo dice directamente, pero sí da a entender que el que sería el responsable o uno de los principales responsables de este fraude es Luis Videgaray, el ex canciller. Insisto, habrá que ver qué sucede, estamos en proceso electoral y nada es coincidencia. Y te doy mi opinión en relación a lo que es la señora Rosario Robles. Uno, es cierto, puede que haya cierto de intencionalidad política en su detención y cierto manipuleo, pero de que es responsable también, porque claro, haya ciertos medios de comunicación y analistas que la hacen parecer como una mujer inocente, como una víctima, como una mujer que está siendo víctima del sistema. Yo pienso que tiene muchísima responsabilidad y muchas cuentas pendientes que aclarar. La prueba está de que ahora que sí ya siente que, como se dice comúnmente, le llega el fuego a los aparejos, comienza lentamente a dejar claro que puede hablar de más responsables. Y bueno, ni más ni menos el subsecretario, quien fuera secretario de Hacienda, ¿no? Y la ha sabido jugar, veremos qué es lo que pasa y coincido contigo, es responsable también. Muy bien, entremos a otro tema rápidamente, Jimena, si me lo permites. Las manifestaciones que se dieron este lunes en diferentes partes del país y particularmente en la Ciudad de México por parte de grupo de mujeres organizadas, más allá del tema de violencia que mereció la nota y la analizamos, nos recuerda el grave problema que enfrentan las mujeres en México. Cada día, lo sabemos, mueren 11 mujeres de manera violenta y casi siempre en manos de su pareja sentimental o alguien cercano a ellas. No solo es esto, el trato desigual que se da en diferentes ámbitos de nuestra vida social y económica reafirman que somos un país sexista y machista. El asunto se agrava cuando el propio presidente minimiza estas manifestaciones y las ve más como una provocación a su gobierno que como una genuina demanda social. ¿Hemos aprendido la lección, Jimena? Creo que no, Víctor. Lamentablemente es un movimiento genuino, tú lo acabas de decir, es un movimiento legítimo, acabas de decirlo, 11 mujeres mueren al día, mujeres son asesinadas, son violadas, son acosadas, son víctimas de abuso laboral,
de abuso por parte de sus parejas. Es legítima esta exigencia, es real este problema, es muy real este problema. Lamentablemente está siendo minimizado el haber puesto esta valla, más allá del tema físico de la valla de 2 metros, es el simbolismo, el decir ustedes allá, yo acá, no me interesa lo que tengan que decir, no me interesa lo que les está sucediendo. Y sumado a esto, el polarizar desde Palacio Nacional a la sociedad, dejando entrever pues que son los adversarios, son los neoliberales. A mí lo que me preocupa un tanto, Víctor, es que pese a estas manifestaciones, movilizaciones y demás, ¿qué tanto pueda estarse generando un cambio en una autoridad que ha mostrado cerrazón, que ha mostrado poco interés, que ha minimizado la violencia de género, que incluso está apoyando la candidatura de una persona como Félix Salgado Macedonio, quien ha sido señalado por abuso sexual y violación? Eso es lo que me preocupa, que pese a todos los esfuerzos que se hagan de la sociedad, quienes tienen que proteger a las mujeres, que impulsar mejores iniciativas, mejores leyes, no lo hagan por esta cerrazón, Víctor. ¿Sabes qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de Macedonio, no sé si estás de acuerdo, evidentemente también hay una lectura política y hay un asunto también de presión política. Pensar que es solo un asunto legítimo de mujeres luchando por dignificar una posición, creo que sería iluso, ¿no? Hay que pensar y entender que también hay fuerzas que se mueven y que aprovechan una circunstancia que es positiva, que es la de pelear por derechos legítimos que se merecen. Eso en el caso de Macedonio. Y en el caso de las mujeres que se han manifestado, quiero ponerlo sobre la mesa y te lo comento, Jimena, también son movimientos que tienen su legitimidad, pero también son movimientos manipulados, donde hay influencias de grupos externos que no están buscando la reivindicación de la mujer, sino precisamente crear violencia, crear anarquía y crear más ruido. Creo que es tiempo de que empecemos a saber quiénes están detrás de esos grupos, que son los que echan a perder el espíritu natural del reclamo genuino. Sí, Víctor, pero me parece que sería trabajo de la Secretaría de Gobernación, si me permites la expresión, generar este filtro, definir, a ver, estos son agitadores, son infiltrados, están buscando generar violencia, pero esta es la causa legítima, son las verdaderas víctimas de feminicidios, del machismo, del sistema. Es trabajo, me parece, de la autoridad, sentarse, platicar y generar las condiciones para estas mujeres que sí han sido víctimas, para esa madre de familia que ha perdido a su hija, a ese padre de familia que le han violado a su hija. Creo que es trabajo de la autoridad saber diferenciar, generar estos filtros y sentarse a platicar con las víctimas. Y creo, Jimena, estarás de acuerdo conmigo que este puede considerarse uno de los tropiezos más importantes en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Con toda la astucia para ver la política como la sabemos la tiene el presidente, creo que no le ha dado el enfoque correcto a este tema y ha menospreciado esta situación que se puede convertir en una marca, en un sello en su administración. ¿Estarás de acuerdo? Completamente de acuerdo, Víctor. Puede ser una muy mala, una marca muy mala, muy negativa, porque pues no está viendo lo que está sucediendo en el país. Pero bueno. Bien, vamos a otro tema rápidamente, Jimena, si me lo permites. En días pasados, el presidente de la República anunció la posibilidad de que Campeche fuera el primer estado en donde se regresara formalmente a clases presenciales. Esto que también hay un programa ambicioso de tratar de vacunar a todos los profesores. En el ámbito nacional, las escuelas particulares también están presionando para que se pueda regresar a clases. Esto pone a la mesa una discusión que se da en este momento. ¿Debemos o no debemos hacer que nuestros hijos vuelvan a las aulas? O si se debe de explorar algún otro esquema de educación. Está claro que la educación a través de la televisión, que fue una necesidad operativa, no es ni con mucho la mejor solución. Tiene muchas fallas y tiene muchas deficiencias. ¿Estamos ante la posibilidad de otro año perdido, Jimena? Definitivamente sí, Víctor, y es una situación dramática en nuestro país, es una situación alarmante si de por sí nos encontramos en los últimos lugares en materia educativa. Por ejemplo, en los registros de la OCDE, en su última edición, en el 2017-2018, México ocupaba en el lugar número 102
de 137 países en materia educativa. Ese es el dato duro. Nos surge este regreso a clases, nos surge retomar el rumbo en materia educativa. Me parece que sí sería otro año perdido. Y lo que comentábamos al principio, Víctor, pues no hay estrategia, no hay procesos. Creo que tendríamos ya que estar, o tendrían las autoridades que estar generando ya un sistema híbrido. Las cosas no volverán a ser como antes. Las cosas han cambiado y nunca volverán a ser como antes. Tendrían que entender eso y partir en generar un sistema híbrido, pero ya. La UNICEF ya lo urgió que México regrese a clases, pero creo que no se está generando una estrategia para garantizar la salud de los pequeños y de los maestros. Y sabes qué lamento, Jimena, que no se escucha a las voces que saben de esto. Hay organismos que han trabajado toda su vida sobre el tema de la educación y hay experiencias también como se están dando en otras partes del mundo, donde están probando diferentes sistemas, desde sistemas híbridos, desde poner el acento en la cuestión de la educación a través del internet y las redes sociales, desde hacer pequeños grupos de trabajo o hacer modelos híbridos, como bien tú señalas, dependiendo de las circunstancias. Creo que eso es lo que mejor acomoda en este momento para el país. No todo el país se puede ver como un bloque bajo una sola batuta de una instrucción nacional y federal. Creo que cada región debe de manejar de acuerdo a sus posibilidades y lo que tiene, pero veo que no hay esa flexibilidad ni ese deseo de escuchar otras voces. Sí, e insisto, el pretender que todo va a ser como antes, el no buscar mudar, innovar, ir a otro nivel en materia educativa, en el tema de los planteles, por ejemplo. Sabemos que se sigue destinando en este momento recursos en los planteles para rehabilitarlos y para la instalación de bebederos. Cuando tú y yo lo sabemos, Víctor, los niños no van a poder volver a utilizar en muchos años un bebedero compartido. Entonces creo que partiendo de esos pequeños detalles nos damos cuenta de que no se está tomando en cuenta este cambio que se necesita. Y coincido contigo en que tiene que ser dependiendo de cada una de las regiones de nuestro estado. Hay regiones muy pobres aquí en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, donde ni piso firme tienen las escuelas. Tendrían que ser otras estrategias como en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, donde los planteles pues están dignificados. Oye, y esto, si vemos que, bueno, finalmente hay un presupuesto millonario también para la educación y para las escuelas, y no se ha atacado, fíjate nada más lo absurdo del asunto, no se ha atacado eso que tú señalas y que es tan fundamental. Por ejemplo, irse a los bebederos, por ejemplo, a crear bebederos en todo el país, o dignificar los baños, pues, o meterles drenaje, que es fundamental. ¿Sabes en qué están trabajando? En hacer canchas de básquetbol y canchas deportivas. Yo creo que está mal el enfoque por donde lo quieras ver. Sí, las prioridades estamos viendo que son otras, sobre todo en medio de esta pandemia, donde tendría que apostarse y priorizarse el tema sanitario al interior de las escuelas, que insisto, hay escuelas que no tienen piso firme, que no tienen agua potable. Entonces, trabajar, invertir en eso en lugar de estar invirtiendo en otras cosas que podrían ser secundarias, como tú comentas, las canchas. Pero aquí lo más importante es que se pongan las pilas y que se las pongan ya, Víctor, porque estamos perdiendo otro año escolar y con el nivel educativo que trae México no nos podemos dar ese lujo. Esto nos lleva a otro tema, Jimena, si me lo permites, el actual programa de vacunación. Ya lo hemos visto, vamos lento y de manera desigual. Siempre atenidos a que nos lleguen las vacunas, la tendencia mínima, pero finalmente una tendencia a la reducción de casos y la descongestión, si se puede utilizar esa palabra, de muchos hospitales en cuanto a sus camas COVID, ha hecho que surjan más voces que claman por una apertura mayor de más movilidad social, más actividad comercial, más actividad social. La gente está cansada, está harta, quiere salir. Esto potencialmente podría ser una trampa, al menos así lo veo, que nos lleve ahora sí a una nueva ola masiva de infecciones y entrar en un nuevo círculo dañino y perverso. Más gente en la calle, más infecciones y volver otra vez a donde estábamos. Pero sin embargo también hay la necesidad de una reactivación económica urgente. ¿Cómo lo ves, Jimena? No estoy segura, Víctor, que sea una trampa si se sabe manejar. El problema es que no se ha sabido manejar. Lo que sí coincido y estoy de acuerdo es que urge reactivar la economía y volvemos a lo mismo. Nunca volveremos a ser como antes, nunca volveremos a vivir como antes. Tenemos que acostumbrarnos a, con esta nueva normalidad, reabrir los espacios, reactivar la economía. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Semana Santa. Hay muchos estados, los estados pues obviamente que tienen costa, que han anunciado
que estarán abiertas sus playas durante el periodo vacacional. ¿Por qué? Porque el cerrarlas les impactaría, les pegaría en el bolsillo al sector turístico. Lo que están haciendo es generar condiciones, restricciones. Creo que tenemos que aprender a vivir con eso. No podemos seguir viviendo dentro sin reactivar la economía, porque entonces pues el final va a ser fatal. Lo que creo es que tenemos que aprender a vivir con esto, la autoridad generar los espacios, generar las condiciones y nosotros pues respetar. Y apelando también a lo que es la responsabilidad social, ¿no? O sea, Claro. entender que la única manera de enfrentar esto, con todo y vacuna, sigue siendo la sana distancia, el mínimo de contacto, la utilización del cubrebocas, el lavarse constantemente las manos, que creo que es algo en lo que tenemos que estar insistiendo hoy y siempre, aunque sonemos repetitivos y aburridos. Sí, es algo con lo que ya vamos a vivir, o sea que hay que metérnoslo bien en la cabeza. El cubrebocas, el lavado de manos, que creo que el lavado de manos tendría que haber sido desde antes de la pandemia. El cubrebocas, todo eso ya es parte de nuestra vida, es como salir de la casa con llave, celular y mi cubrebocas. Es ahí donde nosotros como ciudadanos tenemos que generar esa responsabilidad. Vuelvo al tema de las playas. ¿Estará permitido entrar a la playa, entrar al mar, caminar por la playa? Lo que no se estará permitiendo pues son estas bolitas que se hacían para tomar, para jugar. Aprender a vivir así. Esto pues permite reactivar la economía, permite a las personas disfrutar de estos espacios de esparcimiento, de las playas, y también permite cuidarnos. Creo, Víctor, que ahí está el tema, en encontrar ese equilibrio en economía y salud y en hacernos nosotros como ciudadanos responsables y, como tú dices, seguir, aunque suene como cantaleta, seguir con la sana distancia, cubrebocas y gel. Un equilibrio, Jimena, que es difícil de lograr, ¿estarás de acuerdo? Sí, por un lado, la autoridad no la tiene todas consigo en cuanto a las decisiones que han tomado y en cuanto a la credibilidad. Hemos visto ya la larga saga de errores y hierros que se han cometido en el manejo de la pandemia. Y por otro lado, también hay que decirlo, una sociedad que en muchos sentidos no es disciplinada ni ordenada y que sigue también, pues, no importándole poco lo que está ocurriendo o poca conciencia de lo grave de este mal. Es una situación bien complicada, Víctor, porque exactamente las autoridades pues hemos visto que no han hecho lo mejor. Y como ciudadanos muchos, y no generalizo porque hay gente muy respetuosa, pero muchas personas pues siguen sin acatar, pero tendremos que hacerlo porque no hay otra manera de reactivar la economía, no hay otra manera pues de volver a las actividades más que acatando estas medidas. En suma, una serie de factores que van desde lo que quiere ser una curva de aprendizaje mal aprendida, mala ejecución en los programas, nula corrección a lo que se ha hecho mal o esfuerzos genuinos, legítimos de hacer bien las cosas, pero pues finalmente mal aterrizada. Serían parte de las conclusiones, Jimena. Coincido contigo, Víctor. Te agradezco mucho, Jimena, te mando un saludo afectuoso hasta Morelia, Michoacán. Un abrazo fuerte, que estés muy bien. Por mi parte ha sido todo, soy Víctor Hugo Hernández y esto ha sido De Frente. Mega Noticias.